Disponemos de tres modos de impresión para definir el tamaño de sus imágenes. Los modos más comunes, o los que resuelven la gran mayoría de los trabajos, son los que llamamos hoja completa e imagen completa. También existe un tercer modo de impresión, el cual explicaremos más adelante, que llamamos a tamaño. Antes de empezar a explicar el modo de impresión, hoja completa e imagen completa, es importante definir el concepto de proporción. La proporción de una imagen es la relación entre su alto y su ancho. Si bien existe una gran variedad de cámaras fotográficas que generan imágenes de diferentes proporciones, las más comunes son la proporción 2/3 para cámaras reflex y la proporción 3/4 para cámaras compactas. Esto quiere decir que las imágenes de una cámara reflex con proporción 2/3, el lado corto es divisible por 2 y el largo es el resultado de esa medida multiplicado por 3. De igual manera, una cámara compacta con proporción 3/4, el lado corto es divisible por 3 y el largo es el resultado de esa medida multiplicado por 4. Los tamaños de hoja también tienen una proporción. Por ejemplo, una hoja de 20 por 30 tiene la misma proporción de una cámara reflex, porque su lado corto de 20 centímetros dividido por 2 da 10 y multiplicado por 3 es 30. Y por ejemplo, una hoja de 15 por 20 mantiene la misma proporción que usa una cámara compacta, ya que su lado corto de 15 dividido 3 da 5 y multiplicado por 4 da 20. Por lo tanto, cuando su pedido contenga imágenes que tienen la misma proporción que el papel solicitado, no se presentará ningún conflicto. Pero cuando su pedido contenga imágenes de diferente proporción al tamaño de hoja solicitado, usted deberá elegir entre el modo de impresión imagen completa, en donde se presentará un sobrante de papel, o en el modo hoja completa, en donde tendrá una pérdida de imagen. Si usted es usuario de nuestro software Megatransmit, podrá ver en la ventana resultado cómo quedará su impresión. Si carga una imagen de igual proporción al papel solicitado, no sobrará papel ni se cortará imagen. Pero si el papel no es de igual proporción al de la imagen, tendrá que elegir entre los modos de impresión, imagen completa u hoja completa. En este caso, puede abrir la ventana edición y elegir qué parte de la imagen desea cortar. En el caso de que usted sea usuario Macintosh o envíe sus pedidos a través de nuestro sitio web, no podrá contar con una ventana de previsualización del resultado, pero sí podrá decidir el modo de impresión. Recuerde que en nuestro sitio web, en el menú principal, dentro de impresión fotográfica, encontrará una tabla de papeles y medidas con un icono para identificar rápidamente las medidas de papel que coinciden con la proporción de su cámara. Importante. Aún en el caso que solicite copias en el modo imagen completa, tenga en cuenta que nuestros equipos necesitan de un margen de seguridad, es decir que no pueden imprimir un archivo de un tamaño exactamente igual al papel solicitado, encajándolo con un registro perfecto sin generar un pequeño filo de papel sin imagen. Para evitar ese problema mecánico, los archivos impresos en el modo imagen completa se amplían aproximadamente entre 1 a 2 milímetros por lado, es decir que la imagen en realidad es solo de un 99% completa. Si bien, para la gran mayoría de las imágenes esto no es un problema, es importante que tenga en cuenta este margen de seguridad. Es por eso que no recomendamos que incluya dentro de sus archivos bordes blancos finos o créditos en los extremos. Este problema no ocurre si elige el modo imagen completa con borde blanco. El tercer modo de impresión, que llamamos a tamaño, es el recomendado cuando usted necesita un tamaño específico en su imagen o desea evitar el margen de seguridad que se toma la máquina en el modo imagen completa sin borde blanco. Para obtener el resultado deseado deberá tener en cuenta dos cosas. Primero, el tamaño y resolución de su archivo y segundo, el nombre y tamaño exacto de la hoja donde desea imprimir su archivo. En cuanto al tamaño y la resolución de los archivos, el equipo Frontier en el modo a tamaño imprime siempre en la resolución de 300 dpi. Es por eso que si su archivo está en esa resolución, el resultado será exactamente el tamaño deseado. Por ejemplo, si usted está diseñando una tapa de un CD que debería medir 12 por 12 centímetros, tendría que generar un archivo en ese tamaño y con la resolución de 300 dpi.
para luego encajarlo en una hoja de igual o mayor tamaño. Segundo que vamos a tener en cuenta es el nombre y tamaño exacto de las hojas. En fotografía los tamaños de hoja parten de las bobinas de papel que son originalmente en pulgadas. Es por eso que cuando hablamos en centímetros y no en pulgadas, las hojas tienen un nombre en donde se redondea la medida y un tamaño exacto con números decimales. Por ejemplo, una hoja que originalmente es de 8 por 12 pulgadas tiene como nombre 2030, aunque la medida exacta sea 20,3 por 30,5. En nuestro sitio web, dentro del menú principal, dentro de impresión fotográfica, encontrará una tabla de papeles y medidas con los nombres y los tamaños exactos en milímetros de las hojas que disponemos. Si usted es usuario de nuestro software Megatransmit, vaya al botón de opciones y habilite el modo de impresión a tamaño. Siguiendo con el ejemplo de la tapa del CD, cargue el archivo ya preparado en 12 por 12 centímetros en la resolución de 300 dpi y encájelo en una hoja de igual o mayor tamaño. Por ejemplo, el de nombre 1515, que en realidad es de 15,2 por 15,2. Si elige enviarnos sus archivos por nuestra página web, realice la misma operación. Cargue el archivo y seleccione el tamaño de hoja de igual o mayor medida, igual que hicimos con el ejemplo en Megatransmit. Pero por favor, escriba en el campo de comentarios copiar a tamaño. Si bien tendrá que elegir también un modo de impresión para poder concluir el envío, este no será tomado en cuenta y será impreso en el modo a tamaño. El resultado es una hoja de 15,2 por 15,2 que contiene una imagen de exactamente 12 por 12 centímetros. Importante. Tenga en cuenta que sus archivos van directamente al driver de impresión y nosotros no abrimos sus archivos antes con Photoshop para chequear el tamaño y resolución. Resumen. Si elige un tamaño de hoja de igual proporción al de sus imágenes, los modos hoja completa o imagen completa producen el mismo resultado. Pero si elige un tamaño de hoja que no es proporcional al de la imagen, deberá elegir entre el modo de impresión hoja completa o imagen completa. Debe tener en cuenta que aún en el modo imagen completa, el equipo se toma un margen de seguridad y corta entre 1 o 2 milímetros por lado, pero que si se pide imagen completa con borde blanco, esto no ocurre y se puede imprimir el 100% del archivo. El modo tamaño se usa cuando usted desea un tamaño específico en su imagen o que desea evitar el margen de seguridad. Para esto deberá preparar su archivo al tamaño exacto de la hoja y en 300 dpi.